sino que la poesía hebrea está sobre la base de las vivencias que el autor ha experimentado. No está en un vacío. Él expresa allí sus momentos y sus dificultades, y son realidades que él ha vivido, no son asuntos imaginarios de él. Al entrarnos en el estudio del Salmo 32, encontramos su título. Mire, no sé, aquí no se observa, pero los que tienen su Biblia encuentran ahí que dice masquil, ¿cierto? ¿Cierto? En su Biblia dice masquil. Eso está en el texto hebreo y eso corresponde al primer versículo del texto hebreo, pero las traducciones estas no lo meten como un versículo, sino que lo dejan como título. Entonces dice masquil. ¿Qué es un masquil? ¿Por qué él viene con subrayado como masquil? Masquil es un poema instructivo. El término masquil proviene de una palabra hebrea que significa instruir, enseñar o didáctica, o también puede ser una meditación que tiene el propósito de transmitir una enseñanza que ya se ha aprendido. Eso es lo que es un masquil. Entonces, este salmo tiene esa función. Por eso, este salmo vamos a mirar cómo él pasa de un tópico al otro. Porque lo que está haciendo el salmista es tratar de transmitir una enseñanza al lector. En el caso de estos salmos que son un masquil, ¿no? Este salmo nos ofrece un paralelismo sintético. O sea, hay paralelismo antitético y hay paralelismo sinónimo y hay paralelismo sintético. Este salmo nos ofrece una estructura sintética, o sea, que la parte de que sigue va explicando lo que el salmista dice en la primer hemistiquio o en la primera parte, ¿no? Entonces, por eso es fácil llevarle el flujo. Y nos vamos a dejar seguir por el flujo para agarrarle la idea al salmista. El salmista divide el salmo en 4 secciones, divididas con 3 momentos de silencio o meditación. El primer momento de silencio está en el versículo 4, ahí dice Selah, ¿cierto que así es? Sí lo tienen en su Biblia, ¿no? Ese Selah es más que todo es un asunto de notas para dividir las estrofas. Pero según lo que uno entiende, lo que se ha estudiado es que un Selah es un tiempo de meditación entre algo que se ha dicho y lo que se va a decir. Es un tiempo de silencio. Entonces nosotros aprovechamos esta parte, ¿no? De los 4 silencios, los 3 silencios que él hace. Vamos a mirar la primera sección, que va del versículo 1 hasta el versículo 4. En esta primera sección hay 2 cosas. Primero, una nota de celebración. Y segundo, hay una reminiscencia. Obsérvenlo para que se den cuenta. La nota de celebración está por las 2 palabras con que inician ambos versículos. Bienaventurado. Oigan eso, el versículo 2 también empieza igual. Bienaventurado. Y este es cómo el salmista introduce el salmo. Ahora, ¿qué quiere el salmista dejar en claro con la nota de celebración? La nota introductoria de celebración con que inicia el salmo y inicia con la expresión bienaventurado es para concientizar al lector que el salmista ya está libre de culpa y que puede celebrar. Ya él se siente libre. Y le quiero decir en esta mañana a ustedes, los únicos
que tienen derecho a celebrar son los libres. Los cautivos no pueden celebrar. Y lo que está haciendo el salmista es diciéndole al lector: ya estoy libre de lo que voy a contar, porque ya confesé. Ya puedo hablar con libertad y les voy a enseñar. Allí está la nota de celebrar. Bienaventurado. Y dice, ¿quién es el bienaventurado? Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está celebrando, porque los libres son los que pueden celebrar, los cautivos no. Y esto me recuerda una ilustración que yo escuché hace mucho rato. Dice que una madre tenía 2 niños, un varón y una hembra, y ella tenía una pata con unos patos en el patio, y ellos jugando, el niño pisó un pato y se asustó, pensó en el castigo de la madre, y estaba con la hermana, y él le dijo a la hermana, enterremos el pato para que mi mamá no se dé cuenta. Y en contubernio con su hermana enterraron el pato, pero ella sabía que su hermano había matado al pato y se quedó con el secreto del hermano. Ya después en la casa, cuando la mamá le decía a ella, venga acá, vaya y hágame este mandado, y ella decía, ¿por qué no mandas a Julano? Y cuando él iba a protestar, ella le decía, el pato. Y él de una vez entraba en temor y cogía e iba a hacer su mandado. Si la mandaban a ella a lavar la loza, ella decía, ¿por qué no me ponen a Julano? Y él iba a protestar y él le decía, el pato. Y él en silencio, porque tenía miedo. Y el pato lo hizo esclavo de su hermana. Y siempre que él iba a protestar, ella le decía, el pato. Hasta el día que decidió contarle a su madre, yo maté el pato. Nunca más su hermana lo volvió a manipular. Así es cuando una persona peca y guarda su pecado. Puede levantar las manos aquí, puede cantar, pero el diablo le va a venir a decir, acuérdate del pacto, de lo que hiciste cuando nadie te veía y que no lo has dicho. Por eso una persona puede estar aquí cantando, distraída en el momento, pero si tiene algo, una culpa consentida, Satanás va a venir a susurrarle al oído, acuérdate del pato. Inmediatamente el ánimo se va a bajar. Porque los esclavos no pueden celebrar. Los únicos que pueden celebrar son los libres. Por eso el salmista está diciendo, y empieza el salmo diciendo, bienaventurado. Celebrando, él está diciendo al lector, ya estoy libre de mi pecado. Ok, veamos ahora la reminiscencia, versículo 3 y 4. Dice, mientras callé, oiga eso, versículo 4, mientras callé, oiga lo que puede hacer uno con su pecado. Y aquí, versículo 4, por favor. Dice, mientras callé, se consumieron mis huesos.
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Seguimos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi hedor en sequedades de verano. El salmista va a hacer una reminiscencia ahora de lo que vivió cuando estuvo metido en su pecado oculto. En el versículo 3 y 4 David nos hace una descripción de su experiencia personal, de lo que vivió mientras ocultó su pecado. Su propósito es transmitirle al lector los estados emocionales, físicos y espirituales que experimentó durante el tiempo de su culpa consentida. Sabemos que David duró más de un año después de su adulterio. Duró más de un año sin confesar. ¿Por qué lo sabemos? Porque después que Natán lo visita para exhortarlo, ya el niño había nacido, el que se engendró en el adulterio, y estaba enfermo. Y ustedes saben que después murió. O sea que David ocultó su pecado por más de un año. Su estado se vino a resolver después de la visita que le hizo Natán, el profeta. Eso nos enseña a nosotros que el pecado no prescribe con el tiempo. Aunque esperemos que pase el tiempo, un día tiene que ser confrontado. Dice, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras él no confesó su pecado. Como esto es poesía, hay que interpretarlo. ¿Qué es eso que se envejecieron los huesos? Eso es una metáfora. ¿Qué hacen los hebreos con esta forma de hablar? En la poesía hebrea se utiliza esta metáfora para describir un estado extremo de desaliento, desconcertante, que no haya explicación ni paz, y que vuelve cada vez que hemos salido de la distracción que nos hemos inventado para resolverlo. Usted de pronto se invita, me voy a pasear, pero cuando regrese, el diablo le dice el pato. Te puedes ir para la fiesta y él va otra vez a decirte, tú has pecado. Resuelve tu problema. Te puedes ir, te puedes distraer, y puedes estar en un congreso, te puedes ir a avivamiento y allá puedes hasta hablar en lengua, y cuando regrese él te dice, tu pecado. Tienes que resolver tu problema. Tu pecado. El pecado oculto es el infierno del alma, que busca el agua que le refresque. El sentimiento de culpa que carcome la vida y deteriora poco a poco la vida espiritual. Es un estado donde se lucha con una doble personalidad, con la persona que se edita para ocultar y con la que se sufre interiormente. Porque entonces editamos una personalidad para que los demás nos vean tranquilos. Y de pronto nos podemos acostumbrar a esa personalidad editada y olvidar la real. El hombre es experto en editar para ocultarse a sí mismo de su maldad. Nosotros todos somos expertos en eso. Somos fáciles para crear otra persona. Pero esa persona luchan allá adentro cuando hay una situación de pecado.
Por eso el salmista dice, mientras callé se consumieron mis huesos, se envejecieron mis huesos, para hablar de esa situación lamentable de una persona que ha ocultado su pecado. Y dice, porque de día y de noche, versículo 4, se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué quiere decir esto? David estaba consciente, porque él conocía la ley. Y David estaba consciente del juicio divino, porque él sabía que él había transgredido al acostarse con Betsabé y que era reo de justicia. Aunque gemía delante de Dios, no hallaba paz para su alma. Su falta había sido grave y tenía que estar ante la institución divina para remover su culpa. Otra institución divina que estuviera a la par de él, que regulara la institución del reinado. En Israel habían 3 instituciones: el rey, el sacerdocio y el profeta. David había orado personalmente. Escúcheme bien lo que voy a decir aquí, mire para acá. David pecó y oró delante de Dios, pero su pecado era tan grave que tenía que ser removido por la institución autorizada. Si no, no era absuelto. La institución que estaba para remover su pecado era el profeta. Mientras no fuera ante la institución, David no iba a ser perdonado, aunque orara a Dios por su pecado. David oró, ahí dice yo, que gemía día y noche, pero no hallaba paz. No se engañe. No venga con el cuento que yo peco y rezo y empato. No venga usted con el cuento que usted no tiene que confesar sus pecados ante los hombres. Eso es falso. Dios ha instituido la iglesia y los ancianos para que usted venga a la institución y sea absuelto. Mientras no venga a esa institución, usted no es absuelto de su pecado. David no fue absuelto hasta que el profeta no lo confrontó. No se engañe con eso. Dice que gemía, pero no halló el perdón, hasta que Natán lo visitó, que era la otra institución que lo podía absolver. Él se sentía reo de justicia. Su falta había sido grave. David debía compadecer ante alguna de las instituciones como el sacerdocio o el profetismo. Dios le dio tiempo a David para que se acercara voluntariamente a la institución, pero David no lo hizo. Por eso Dios toma la iniciativa. Y si usted no lo hace, Dios toma la iniciativa, pero usted va a venir. Ahora le digo una cosa, si es hijo de Dios, porque el caso está que a los que Dios no considera hijos, tampoco los va a instar. Y esperarían el juicio final. Todo hijo de Dios debe venir aquí en este tiempo a confesar, para que en el juicio final no compadezca ante los tribunales celestiales donde ya no hay oportunidad. Yo le estoy diciendo esto con mucho temblor y temor, y he orado por esto, para que usted lo entienda. Ahora, si usted no tiene concepto de pecado, esto no le sirve de nada. Porque de pronto para usted, pues no existe lo que es pecado, sino solamente desviaciones del carácter, problemas, nada más.
del carácter. Te echo un cuento. Escuchen esto. Mi vigor se volvió en sequedades de verano. El salmista toma una situación campestre de su tiempo, de cómo el verano transformaba el verdor y la humedad del campo en terreno árido y cuarteado por la inclemencia del calor. Los que somos del campo o de pronto hemos ido por allá a la ciénaga, pueden ver cómo el verano transforma, ¿cierto? El paisaje, a veces en terreno escabroso, rajada, cuarteada la tierra. Y David decía, mi pecado me dejó así. Transformó mi verdor en un Hawái en verano. Mi pecado me trajo problemas difíciles. Yo creo que el Salmo 42 explica mejor, donde dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Fueron mis lágrimas de día y de noche mi pan. Y dije, ¿hasta cuándo? Entonces David nos cuenta su experiencia de cómo se sintió. Vamos a la segunda sección, solamente compuesta por un versículo. Versículo 5. Y esta sección habla es de la confesión. El camino que debió David buscar temprano. Ahora, David no viene a la confesión voluntariamente. Es que Dios envía al profeta. Y entonces lo confronta. Y ustedes saben ya cómo se le acercó Natán a David, echándole el cuento, la historia de la oveja, ¿no? ¿Se acuerdan cómo él se le acercó? Llegó allá y le dijo, Rey David, una audiencia. Me imagino a él con su palo aquí. Y le voy a decir una cosa. Natán dependía de David. Él era el que lo alimentaba. Eso lo sabemos. La comida de Natán era la que le enviaba a David. David era quien pagaba al profeta. Y era amigo de él, íntimo. Pero donde hay pecado no hay amigo. Hay hermano. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay amistades para ocultarle el pecado a nadie. Hay hermanos para ayudar. ¿Estamos de acuerdo? No, que tú eres mi amigo, tú sabes que... Nada. Y David y Natán, que era el amigo de David y con el que él comía, se presentó allá y le dijo, oh rey, claro, ¿por qué le he hecho una historia? Porque David estaba en su estado de pecado y una persona en estado de pecado es violenta. Y ya David había matado a Uría. Y si Natán se le mete así a David de frente, de pronto hasta lo hubiera mandado a matar. Y él le llegó y dice, rey, pidió la audiencia y dice, entre el profeta. Y pasa allá, como era su amigo, audiencia personal. Dice, rey, en tu reino pasó un caso. Dice, ¿qué pasó? Dice, un hombre venía de visita a alguien aquí, en la comarca, y el anfitrión tenía muchas ovejas para recibir al visitante, pero no quiso comer del rebaño, sino que fue y cogió la ovejita de uno campesino de aquí que tenía una sola ovejita que la había criado con tanto cariño y la había alimentado, y fue y le quitó la ovejita al otro para matarla y darle de comer a la visita, y no cogió de su rebaño. Oiga, qué sabiduría, cómo le exacerbó la indignación a David. Y David se sintió indignado y dice, ¿quién hizo eso? Dice, un hombre aquí en la comarca. Dice, ¿y quién ha pagado? Dice, todavía no ha pagado nada.
Dice que pague 4 veces y que muera. Y el profeta se acercó y le dijo, ese eres tú. Ese eres tú. El Señor te dio todas las mujeres de Saúl. Y tú mataste a Saúl y te quedaste con su esposa. Y dice el texto que David se fue de rodillas una vez. Y le dijo, Dios, yo he pecado. Y ahí está el Salmo 51. Qué sensibilidad, ¿no? No se puso David a decirle, bueno, ¿quién me prueba eso? Lo voy a demandar por calumnia. Que eso es lo que hacen hoy, ¿no? David se fue de rodillas y dijo, yo he pecado. Y él, cuando está de rodillas, el profeta le dijo, ¿sabes una cosa? Jehová te iba a matar, pero por tu actitud dice que ya no te va a matar. ¿No le parece? Dios lo iba a matar. Y le dijo, te absuelvo de tu pecado. Y entonces el salmista dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oigan esto. Vayamos al versículo 1 y 2 y después venimos al 5. La poesía hebrea hace esto, es la repetición de los términos. Aquí en el versículo 1 encontramos la palabra transgresión. Seguimos y ahí abajo encontramos la palabra pecado, perdón. En el 1 encontramos la palabra transgresión y encontramos la palabra ¿qué? Pecado, perdón. Allá en el versículo 1, por favor. Sí, pecado. Y luego en el versículo 2 encontramos la palabra iniquidad. Iniquidad. Ahora vamos al versículo 5, que fue lo que confesó David. Y él dice que confesó estas 3 cosas. Dice, mi pecado te declaré. ¿Cierto que lo menciona ya? Dice, y no encubrí ¿qué? Mi iniquidad. Confesaré ¿qué? Mis transgresiones. De esto es que fue perdonado. Porque eso fue lo que él confesó. Ahora, ubíquese bien en la silla. Miren lo que estas palabras en el hebreo dicen. La palabra pecado, que está en el versículo 5, esa palabra que está ahí debajo, es en el hebreo el término yatá. Yatá. Este término traduce apartarse del camino o errar el blanco. Y luego entonces él utiliza la palabra iniquidad. En hebreo es abon o eibon, como el producto ese que ustedes compran, igual, la misma palabra. No sé si fue que la rebuscaron. Esa palabra traduce depravación, distorsión moral. Encierra el significado de maquinar interiormente en el corazón las maldades. Indica un concierto para delinquir entre el pecador y su corazón. O sea, entre yo y mi corazón planeamos el mal que queremos hacer. Y luego David utiliza transgresión, hebreo pesá. Es la palabra más fuerte en el Antiguo Testamento para señalar el mal a nivel personal. Su significado básico es rebelión o alta traición contra el soberano. O sea que siempre que nosotros pecamos, cometemos traición contra Dios. Ahora, oiga esto, lo que David está diciendo. David se acerca a Dios no para decirle, te debo una disculpa.
Señor, tú sabes que fue un desvío de la naturaleza. Porque eso es lo que hace la gente hoy. No, eso fue un tropezón, un desliz. No. David dice, yo hice lo malo y cometí acciones contra Dios, graves. Y lo menciona con estas 3 palabras. Dice, yo delinquí en mi propio corazón. Yo en mi corazón anidé la maldad y luego la llevé al plano de la realidad, acostándome con Betsabé y matando a Urías, su marido, para quedarme con ella. Yo soy malo. Y luego en el 51 él dice, en maldad he sido formado porque en pecado me concibió mi madre. Mis hermanos, por favor, ¿qué concepto tienen ustedes de su maldad y de su pecado? No vayan a creer que somos tan buenos como nos han querido decir. Y con esas predicaciones que hay ahora que dice, descubre el campeón que hay en ti. No, la Biblia lo que te dice es, descubre el pecador que hay en ti. Este era un hombre según el corazón de Dios, ¿sí o no? Un hombre que desde su juventud amaba a Dios. ¿Y a dónde lo llevó el pecado? Y que yo les digo en esta mañana, a cualquiera de nosotros puede arrastrar la maldad hasta allá. Y David dice, esto no es una simple chanza. Como alguien que dijo por ahí en estos días, después de una cosa bien grave, dice, no, eso no fue nada, eso fue una cosa pasajera. Yo digo, Dios mío, ¿cómo así? ¿Qué le está pasando a los cristianos hoy? David fue muy explícito. Ahora mire, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No encubrí. Y cuando uno va a confesar, debe hacerlo con toda sinceridad. David entonces experimentó en su vida esta realidad. ¿Qué aprendemos de esta primera sección? De estas 2 secciones. Primero, que ante el pecado tenemos 2 opciones: callar o confesar. David nos dice que es mejor, ¿qué cosa? Confesar. Porque ya él, ¿qué fue lo que hizo David inicialmente? Callar. Y se le vino todo ese mundo. Cuando estemos en febrero acá, yo les hablaré de las consecuencias históricas de David, aún para su familia y su reino, ¿no? En segundo lugar, ¿qué aprendemos? Que el pecado cometido no prescribe con el tiempo. En tercer lugar, que Dios espera que tú vengas a confesar voluntariamente, si no, Él toma la iniciativa. Que a pesar de ser absuelto, que para ser absuelto de faltas graves debes acudir a la institución que lo puede hacer. Yo quiero que miremos una cosita aquí en el Salmo 50, en el versículo 17, para que veamos un asuntico que está allí. Mire lo que dice aquí. Tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Oiga eso. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Oiga eso. Estas cosas hiciste, ¿y yo qué?
Está hablando el Señor. Dice, tú te juntaste con los adúlteros, con los ladrones, con los chismosos, hablaste de tu hermano, componías contra otros infamia. Y yo no te dije nada, yo estuve en silencio. Yo me quedé callado, esperándote, si pronto para que reacciones. Y mire lo que dice. Estas cosas hiciste si yo he callado. No vayan a pensar que el silencio de Dios es que Dios ha dejado las cosas quietas. Pensabas que de cierto sería yo como tú, sinvergüenza. ¿Tú crees que yo soy sinvergüenza? Que te acolito tu maldad. Dice, no te engañes. Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dice, no te engañes, porque yo haga silencio, porque no te diga nada. Un día te voy a hacer venir. El silencio de Dios no es indulgencia, es paciencia. Es paciencia. No confundamos la misericordia con la indulgencia. En la sección que sigue, bueno, ya pueden respirar. Respiren hondo, por favor. Porque ya quito el acelerador del salmo. Esta era la parte más complicada, pero tenía que decirlo con autoridad, para que usted también se sacuda. La cuarta estrofa empieza en el versículo 6, termina en el 7. Ahí habla de las cosas que se liberan con la confesión en un pecador, que estuvieron sujetas al silencio y que no funcionaron. Mire lo que se libera. En primer lugar, la oración en el santo. La oración. Dice, se recupera la oración en estado de santidad otra vez. Se libera la oración. Porque una persona en pecado oculto no ora bien. Y si acaso ora. Si usted no tiene ganas de orar, revise su vida. Porque el pecado corta la oración. En segundo lugar, mire lo que se libera. Además de la oración, se recupera la seguridad que habíamos perdido del Señor. Porque cuando uno está en pecado oculto, uno está inseguro. El pastor le dice, voy a hablar con usted. Dice, ¿cuándo? O sea, está nervioso. O la mujer le dice, quiero hablar contigo. Vamos a hablar ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué hay detrás? Toda persona en pecado oculto está insegura. Y para cualquier cosa que diga, o de pronto uno dice una cosa y dice, ¿será que ya lo sabe? Y entonces cuando uno llega a la casa o a la iglesia, empieza a verle la cara a todo el mundo para ver qué, si ya sabe o no. Es un estado lamentable, ¿cierto? Tremendo. Pero cuando ya se confiesa, mire lo que dice el versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Se recupera el estado de seguridad otra vez. Volvemos a estar tranquilos y seguros con el Señor. Y en el versículo final de aquí, ahí en el 7, la parte final dice, con cánticos de liberación me rodearás.
ahí se libera otra vez la adoración, la alabanza, y el libre empieza otra vez a cantar. Porque antes cuando cantaba sonaba como un tarro vacío, ¿cierto? Tú cantas y te sientes como allá adentro, como un eco allá adentro que no encuentra nada, vacío. Pero cuando ya vuelves otra vez a tu estado de justicia, entonces recuperas tu libertad en el canto. Uy, Dios. Por eso hay un himno que dice, es mejor no pecar. Y la última sección del Salmo es una sección de la lección aprendida. Miren, del versículo 8 hasta el 11. Aquí hay dos cositas que quiero que le queden a usted claras. ¿Qué aprendió el salmista del tiempo de silencio y la confrontación? Miren esto. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti, ¿qué? Fijaré mis ojos. Ahora contrastémoslo con el versículo 8, el 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan ¿a quién? A ti, al Señor. Oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que le voy a decir. Dios te da dos opciones para venir a Él después que has cometido una falta. La primera opción, el entendimiento. Él quiere que vengas por el entendimiento, por lo que has aprendido de la palabra. Y Él te dice, te haré entender, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Vengamos por el entendimiento. Y no pasó nada. Dice, pero si desechas el camino del entendimiento, yo tengo otra manera de cómo puedes venir. Entonces lo dice en el versículo 9. Él dice, bueno, entonces haz de caballo o de mulo y yo te traigo con el cabestro. Y estas son figuras de las decisiones dolorosas que Dios puede tomar con una persona. ¿Cómo te voy a traer, pero vas a venir? Y te va a traer por amor, porque te estima. Dos maneras. Y les quiero decir en esta mañana, mis hermanos, Dios tiene muchas maneras de cómo traerte. De cómo traerte. Y no quiero contar testimonios acá porque sé que algunos son dolorosos. Pero a algunos les ha tocado arrimar con el cabestro. ¿Vienes o vienes? Y el Salmo termina con un contraste entre el justo y el impío. Y el salmista lo que está diciendo aquí es que el pecado siempre nos dejará en una condición de impiedad, de impíos. Y dice que mientras estamos en ese estado de impiedad, versículo 10, dice que habrá muchos dolores. Versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Y termina el Salmo con una nota de júbilo. Dice, alegraos justos. ¿Cuántos aquí son justos? Hoy poquitos. ¿Quiénes son los que se alegran? ¿Y para quién es que hay dolores? Alegraos, oh justos en Jehová. Dice, y cantad con júbilos, todos vosotros los de recto corazón. Mis hermanos, espero que este inicio de esta saga vaya sacudiendo su corazón. Que el Señor les bendiga a todos.